Bajas importantes, sobre todo para la rotación. Le quitas profundidad a la banca de Toluca. Es evidente y muy probable que Toluca le busque rescindir el contrato. Creo que no es ni mejor que Luis García, ni mejor que Paul López. Creo que Mohamed se va a decantar por... Va a ser la tercera o la cuarta opción en caso de que se empiecen a caer ciertas fichas. Que viene por vía del grupo caliente, ¿no? ¿Qué podríamos esperar de un Toluca? Que mantenga el nivel que le vimos el torneo que lo convirtió campeón. No veo un Toluca más poderoso. Tendrá que esforzarse al doble. Creo que se queda corto. Tirándole más a un no me gusta. Pues yo no sé si entre crítica o halago, pero también como que muy los modelos de... Esta vez vimos a dos jugadores que sí o sí merecen más minutos. Firmaron ahí ya a estar presentes en la Copa del Mundo. Y si se hacen negociaciones con los Xolos, ¿por qué no Gilberto Mora? Territorio Deportivo. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast de confianza, un episodio más de Territorio Deportivo, hoy hablando de distintos temas, así que vamos tendidos, saludándolos en este capítulo que obviamente es el preámbulo de arranque de un nuevo torneo. Diego, ¿cómo andas? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos? ¿Listos para que el Toluca estrene su corona? ¿Cuánto tiempo tardamos para decir algo así? No existía el podcast, YouTube estaba en las primeras de cambio, estaba explorando el navegador y cómo iba a funcionar, y ahora, después de mucho tiempo, el Diablo vestirá una nueva camiseta y también recibirá el título en la jornada 1 ante Necaxa. En ese tiempo, justamente, Edgar era famoso con aquel video en YouTube y obviamente el Wherever Tomorrow era el amo y maestro de esta red social. Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros de Territorio? Y en una de esas, Dieguito tampoco casi existía, ¿no? No. Apenas estaba comiendo biberones, apenas el buen Diego, ¿no? Más o menos, pues ahí está. Entonces va a debutar el Toluca, el defensor del campeonato, ya está a la vuelta de la esquina. Hablaremos de los refuerzos y también de la nueva piel, la nueva armadura de los Diablos Rojos. ¿Les gustó o no les gustó? Ya nos los van a decir en unos momentitos. Antes de arrancar, obviamente, los invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que compartan este video. Sí, nos damos cuenta y hemos crecido en esta comunidad, pero saben que en esta red social es bien importante que ustedes se suscriban. Así que a los que lo hicieron, agradecido siempre este equipo de Territorio Deportivo. Y a los que nos ven, pero aún no se han suscrito, háganlo. Y obviamente también déjenos ahí sus comentarios, que estaremos sacando también aquí. Saludos a los que han dejado ahí su punto de vista en los anteriores videos. Arranquemos de lleno ya con el tema. El primero, ¿qué pasa con este Toluca? Altas y bajas, como todos los equipos o como la mayoría de equipos, ha tenido movimientos, no muchos, pero sí, este Toluca ya ha tenido altas y bajas para defender y para encarar también el siguiente torneo. Arranquemos con las bajas, obviamente, Diego. ¿Quiénes se van de este equipo de Toluca? Bajas importantes, sobre todo para la rotación, para la profundidad de banquillo que quiere establecer el Turco Mohamed, en donde no hay un 11 titular base. Los únicos titulares que realmente vimos a lo largo del torneo fueron Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz. Se va Isaías Violante con rumbo a las Águilas del América. Brian el Guamaricito García, quien ahora vestirá los colores de los Tuzos del Pachuca. Y el más reciente, el que se hizo oficial hace un par de días, Edgar el Gacelo López, de verdugo a aliado de los Tigres. Recordar que el Gacelo convirtió una buena cantidad de anotaciones ante este equipo y ahora tratará de pelear un puesto ante Nicolás Ibáñez y André Pierre Gignac. Ahí están las bajas y no sé, digo, sí de verdad sorprendió la baja de Gacelo, sobre todo porque lo comentamos aquí que no esperábamos la salida de un hombre que sí, tal vez perdió protagonismo, Rodrigo, pero cada que era requerido respondía con el equipo del Turco Mohamed. Desafortunadamente, el que te quiten jugadores, pues le quitas profundidad a la banca de Toluca, ¿no? Tienes un 11 más o menos establecido, pero hay que recordar que estos jugadores, Gacelo apareció en la liguilla, ¿no? Ahí, como bien lo dijo Dieguito,
el Guam era, pues, estaba alternando ahí con Barbosa esa titularidad. Entonces, esta competencia interna, pues, parece un poco que se va, pero queda tiempo para hacer fichajes, para aumentar la gente en el roster de Toluca. Así que habrá que ver si más adelante los Diablos siguen sumando fichitas. De entrada, son pocos movimientos, pero creo que el campeón debe tratar de mantenerse con la mayor parte del equipo, ¿no? Sí, mantener la columna vertebral, y no sé si mencionarlo, si sí se va, si no se va definitivamente, pero ¿qué pasa con Paul López? ¿Seguirá en el plantel, Diego? Porque ahí tenemos noticias de las altas de Toluca, pero con esas llegadas es lógico que Paul López pues también bye, ¿no? Sí, porque en la ráfaga o en la opción de arqueros está Ronaldo Beltrán, el futbolista sub-21 que ya no puede pertenecer a esta categoría por el límite de edad, es decir, únicamente tendría que estar inscrito en el primer equipo. Tenemos a Luis García, que fue el portero titular, y recordarle a la gente que es el primer guardameta en la historia del Toluca que no recibe gol en una final. 180 minutos intactos, algo de crédito le debió dar esa actuación que tuvo ante las Águilas del América. Y ahora, ya metiéndonos un poco a las altas, porque tenemos que mencionarlo en esta mezcla, Hugo González, procedente de Mazatlán. Es evidente y muy probable que Toluca le busque rescindir el contrato al español para buscar llenar ese hueco, sobre todo en una variante ofensiva, en la famosa plaza de extranjero, que sí es muy codiciada para Toluca, porque de momento todas están ocupadas. Pues ahí está entonces esa transición que bien dice Diego. Dejamos las bajas y comenzamos con las altas. Hugo González entonces es anunciado, ese arquero polémico, sí, porque pues yo no lo veo, y debo decir polémico. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque creo que no es ni mejor que Luis García, ni mejor que Paul López, pero bueno, llega como pues el arquero pues ahora para estar en esta rotación en el equipo de Toluca. Y deberé de decirlo, no debería de, pero recordar aquel apodo que alguien le dijo en Monterrey, el famoso Manos Guangas. Esperemos que eso ya no ocurra, así como en algún momento Talavera llegó a ser coladera con el Toluca cuando llegó de Tigres. Ojalá que ahora Hugo González ya llegue más maduro, llegue para responder realmente a ese puesto tan trascendental en un equipo que planea defender el campeonato. Rodrigo, la primera alta, Hugo González. Pues sí, un portero que tiene muchas críticas, como bien lo mencionas, pero que ha sido campeón de liga, que ya jugó con América, fue campeón con América, campeón de liga, ya fue campeón de Copa, campeón de Conca Champions. Es decir, un arquero que bien que mal tiene su palmarés, tiene sus títulos ganados, pero tiene esta incertidumbre, ¿no? De todos los porteros, de todos los jugadores. De repente hay jugadas o hay acciones dentro de la portería que sí dejan mucho que desear la labor de Hugo González, como bien lo señalas, y que sobre todo en esa última parte en la que estuvo en Monterrey, pues recibió esta clase de apodos. Y me recuerda también a Martinoli, ¿no? Con su famoso Hugo. O sea, también como que no, que ya quisiera ver lo que dice el señor Martinoli, ¿no? Que tampoco le parecía mucho lo de Luis García. Pero entrando en materia de la competencia por el arco, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero yo dejaría al arquero que fue titular y con el que fuiste campeón, me la jugaría con él. Creo que Mohamed se va a decantar por Hugo González porque a final de cuentas, pues es un viejo conocido ya de Antonio Mohamed, y básicamente él lo pide para Toluca, ¿no? Es correcto, de América, de Monterrey, y pues ahora viene del Encanto, viene del procedente del equipo de Mazatlán, ahora a defender el equipo de los Diablos Rojos de Toluca, ¿no? La primera alta, entonces, Hugo González. La segunda alta, pues habrá que mencionarla también, que me sorprende un poco también la llegada de Fernando Arce, este jugador procedente del equipo de la Franja. Diego, ¿aportará lo suficiente a un equipo que está acostumbrado en este torneo a tener un medio campo sólido? Me parece que es una llegada similar a la que tuvimos con el Pollo Briseño el torneo anterior. Es un jugador de rol, de rotación, que va a ser la tercera o la cuarta opción en caso de que se empiecen a caer ciertas fichas,
sobre todo en la zona de recuperación, alguna suspensión de Franco Romero, una lesión, tener que jugar también la Leagues Cup y cuidar algunos elementos para la parte importante del torneo regular y de la Conca Champions. Es un jugador ya no tan joven, ya tiene 29 años, no ha podido afianzarse en ninguno de los equipos de los que ha estado, pero creo que si el turco Mohamed algo tiene, es una varita mágica para recuperar a estos elementos, que realmente vengan a aportar, a ayudar al equipo. Y así hay muchos casos recientes. El Pollo Briseño, que ya lo comentábamos, que incluso convirtió una anotación para ganar la Necaxa, Juan Pablo Domínguez, que llegó en esa misma condición, y ahora Fernando Arce. Yo creo que por las condiciones del fichaje, yo sí le daría el beneficio de la duda y evidentemente creo que en el esquema táctico del turco Mohamed no va a ser titular. Va a ser una tercera o cuarta opción y es por eso que a mí no me disgusta esa llegada. A mí no me acaba de convencer, pero lo platicábamos también ahí en corto, que es una opción también dentro de estas rotaciones y de las causas que obviamente provocan la llegada, no solamente las lesiones, la baja de juego, el exceso de partidos, las convocatorias también a la selección mexicana que pudieran tener algunos elementos del equipo de Toluca, pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda, Rodrigo. Sí, como a todos los jugadores, ¿no? Se les da el beneficio de la duda, siempre lo hemos dicho. A lo mejor criticamos o a veces el aficionado critica o la gente en los medios critican. Es parte del show. En el caso de Fernando Arce habrá que decirlo como es. Es un jugador formado en Tijuana, que viene con la etiqueta de su papá, que fue un jugador destacado, jugador que llegó a la selección mexicana, Fernando Arce, pero con el que no ha pasado nada y que viene por vía del grupo caliente, ¿no? Porque Fernando Arce estuvo durante muchos años en la Liga de Expansión con los Dorados de Sinaloa, de allí tiene un paso por los Xolos de Tijuana, termina llegando por el Puebla, pero básicamente es eso, ¿no? Viene por la etiqueta de Fernando Arce padre y por la etiqueta, pues, de estas negociaciones que siempre hay con el equipo de Tijuana, ¿no? Que Toluca y Tijuana son buenos amigos, ¿no? Amiguis. Y no sé si Fernando Arce fue campeón todavía con el Xolo, con el turco. Yo creo que sí alcanzó, sí alcanzó. Y nada más ahora entiendo. Por lo que yo lo recuerdo en la Liga de Expansión, porque sí tuve la oportunidad de seguirlo en su paso por la Liga de Expansión, yo pensaría que va a ocupar un poco más la posición de Marcel como un relevo para Marcel Ruiz, considerando que viene un poco tocado, que ya viene la actividad física de esta tanda que tuvo con la selección mexicana y con el propio Toluca, y que también pues estará siendo posiblemente uno de los jugadores convocados, esperemos, para la Copa del Mundo, y que parece que habrá a los jugadores, a los equipos ya se les avisó que ciertos jugadores de la Liga MX o la gran mayoría de los seleccionados pues estarán fuera antes de que termine el torneo. Yo creo que va por ahí. Pues ojalá sea un buen elemento que venga a aportar también este equipo de Toluca. Fernando Arce, entonces, otro de los refuerzos para este equipo del turco Mohamed, que viene procedente de Puebla, así con paso en Tijuana, con paso en Necaxa, con paso en los Bravos de Juárez, y ahora pues ya vistiendo la playera de los Diablos Rojos de Toluca. Y un elemento más, un refuerzo extranjero, Diego, que bueno, ya lo habíamos platicado en un capítulo que también quedó perdido, quedó enlatado porque nos ganaron la llegada de otros refuerzos, pero Nico Castro llega también para este torneo joven, sí, también 24 años, este elemento que llega para este nuevo torneo con el Toluca. Un enganche puro, así lo podemos decir, un 10 que sabe arrastrar la pelota, que sabe conducir, que le gusta jugar entre líneas para dejar en zona de definición a sus compañeros en el ataque y que sabe incorporarse bien desde la segunda línea para rescatar algún rebote y rematar a portería. Pisa el área constantemente y creo que a Toluca le va a ayudar a desahogar mucho en las transiciones ofensivas a velocidad, que sabemos que también le gusta implementar al turco Mohamed. Viene para tratar de competir con Jesús Ricardo Angulo, con el Canelo en esa posición de enganche, pero en caso de necesitar una emergencia o corregir detalles del parado táctico, puede ser utilizado como un extremo por izquierda, porque es ambidiestro, maneja los dos perfiles y eso creo que también le va a dar una variedad diferente a lo que muestra Toluca, porque lo mencionábamos. Alexis Vega es un jugador mucho más cerebral,
que va hacia la conducción y hacia la potencia. El Canelo Angulo es un jugador que aprovecha los espacios y le gusta rematar a portería, y Castro tiene otro tipo de explosión. Si se complementan y si llegan a coincidir en el campo, podemos tener un Toluca muy versátil y que evidentemente eso le va a beneficiar a Paulinho o al delantero en turno. De buen pie, ¿no? Que le pega bien a la pelota, que tiene visión de campo también porque da buenos pases, que se incorpora, que tiene esta cualidad que decía Diego de pegarle con las dos piernas, bueno, no al mismo tiempo, pero, o sea, que tiene la oportunidad de pegarle con la derecha y con la izquierda, pero suena como un elemento que también trae visión de negocio para Toluca a futuro, ¿no, Rodrigo? Debería de ser, sobre todo porque tiene 24 años, viene de la segunda división de España, es un jugador argentino. Más o menos en las características, yo lo comparaba en aquel episodio que no salió y lo platicamos ahora, con un tipo de juego de Paradela, el jugador de Necaxa que ahora estará con Cruz Azul. Entonces yo por ahí lo visualizo. Creo que a Toluca le puede dar para tener una forma diferente de jugar, porque finalmente va a tener una especie de 10, un jugador inteligente, un jugador más cerebral con el que no tenía. Si bien Ricardo el Canelo Angulo más o menos ocupa esa posición, pero creo que el Canelo todavía se mete un poco más como contención, como un volante interior. Parece que es un jugador que te puede dar un poquito más libertad, que le va a descargar a Alexis porque se le cargaba prácticamente el ataque de Toluca, y que bueno, pues puede ser una nueva forma de que Mohamed pueda plantear a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Por qué lo decimos de negocio a futuro? Porque está muy joven. Si es campeón, si rinde en el Toluca, pues evidentemente se puede hacer un negocio con una venta a futuro, como ya las ha hecho la actual directiva del Toluca, ¿no? Que ha sacado buenos dividendos de algunos jugadores. Es correcto. Así entonces las altas de Toluca: Fernando Arce, Nico Castro y obviamente Hugo González, los 13 jugadores que han llegado a este nuevo torneo con el Toluca. Y con esto rápidamente pasamos al siguiente tema, porque como siempre nos extendemos. El siguiente tema es: con estas altas y con estas bajas, ¿qué torneo tendrá Toluca? Porque también recordar que tiene que defender obviamente el campeonato, buscar el bicampeonato, defender ese nivel que ya consiguió con el Turco Mohamed el torneo pasado, pero también pensando en que habrá algunas ausencias importantes, el caso de Alexis, el caso también seguramente de Marcel, que tendrán constantes convocatorias con la selección mexicana, el caso obviamente de Gallardo, pero con esto, ¿qué podríamos esperar de un Toluca? ¿Que mantenga el nivel que le vimos el torneo que lo convirtió campeón? ¿O lo que también es de manera natural, una baja de juego por el cansancio, por el exceso de confianza? ¿Qué perspectiva le ves a este Toluca, Diego? Yo le veo la necesidad y la obligación de defender el título. Es lo único que yo podría tener claro. Después hay muchos factores que pueden intervenir en el camino de una temporada, porque hablamos de salidas provisionales de estos 3 elementos, o al menos 2 a selección. Pero Marcel y Alexis Vega son sondeados por equipos en Europa. Además, si un día llega alguien decidido a pagar la cláusula, Toluca no se va a resistir y no va a poder hacer nada para contener a estos jugadores. Creo que con las llegadas de estos 3 elementos no veo a un Toluca más poderoso. Veo a alguien más diezmado en el tema del banquillo. Yo creo que aún así le alcanza para competir los primeros puestos, y ya en la liguilla, ya en la fiesta grande, como lo decimos siempre, es un torneo aparte y el contexto dictará las formas. Pero así, a bote pronto y con este parámetro inicial, Toluca mantiene la base, mantiene la esencia, y a falta de resguardar a Vega y a Marcel, creo que puede competir para revalidar el título. No, y además tendríamos que esperar también un poco, porque decíamos que las altas y las bajas todavía van a durar un poco más, ¿no, Diego? Hay ese lapso en el fútbol mundial o internacional por lo que ha pasado al Mundial de Clubes, ahora las eliminatorias y demás, da un poquito más de margen de maniobra para que esas contrataciones o estas posibles contrataciones de algunos jugadores puedan darse la salida y ver cómo recompone también el Turco Mohamed
Mohamed, que esperemos no se vaya, porque ya ves que de repente ahí puede pasar cualquier cosa, pero ojalá que las cosas se mantengan así con este equipo de Toluca, que yo lo veo sí un poco diezmado. Tendrá que esforzarse al doble, porque obviamente también los equipos van a querer también tumbar ese buen juego que Toluca mostró y que lo terminó llevando al campeonato del torneo pasado. Y hay equipos que siguen siendo protagonistas y que esperan resurgir, o que se quedaron cerca, que se quedaron en la orilla. El caso de América, que prácticamente también mantiene, digamos, su columna vertebral. Lo que pasa con Cruz Azul, que bueno, hizo un buen torneo con Vicente Sánchez y ahora con un nuevo técnico esperará coronar esos pequeños detalles, digo, que se quedaron también ahí muy, muy cerca de poder lograrse, ¿no? La contienda está con ellos, al menos a priori, porque veremos cómo han evolucionado otras plantillas como Guadalajara, como Pumas, que también han tratado de equilibrar la balanza con bombazos en el mercado, pero Cruz Azul creo que es el que ha fichado con mayor inteligencia deportiva, pensando a corto plazo en ganar el campeonato. Falta que se haga oficial la incorporación de Luka Jovic, procedente del Milan, lo que tienen con Paradela, Jeremy Márquez. Es decir, es un equipo mucho más plagado de estrellas que el torneo pasado, y Toluca se ha debilitado porque ha tenido opciones de mercado para vender jugadores, hacer más caja y en un futuro cercano tratar de conseguir otra base de mexicanos. Creo que ese es el problema de Toluca, que no tiene ahora una base de mexicanos porque se le van 3 directamente de la banca. Tanto el Gacelo López, el Marecito García y el caso de Isaías Violante, que era el hombre que más brillaba al menos. Exactamente, y que justo llega a este equipo de las Águilas del América y que aportaba, obviamente, también que en esto que hablábamos hace un momento, en este fondo que tenía en la banca el equipo de Toluca, y que le ayudaba en este tipo de transiciones, de rotaciones que tenía el Turco Mohamed, y tendrá que echar ahora mano de una nueva estrategia o de nuevos elementos y esperar a ver también qué es lo que pasa con estos hombres que están todavía ahí en la mira de, pues se habla de algunos equipos de Europa, y que podría ser también pues un boleto de salida para este cuadro de los Diablos Rojos de Toluca. Pero bueno, cambiemos ya de tema porque ya hablamos de las altas, de las bajas, de esta perspectiva que tendrá Toluca para el torneo con las altas y bajas, aunque falta la opinión de Rodrigo. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿Qué pasará con este Toluca de cara al siguiente torneo con los cambios que se ha habido con las altas y las bajas? Fíjate que yo creo que se queda corto por ahora la plantilla de Toluca. Sí siento que hace falta. Y bueno, pues en la perspectiva para el defender el título, yo sí creo pues también que Toluca va a sufrir un poquito, porque necesita sumar más elementos. Insisto, queda tiempo, todavía lo pueden hacer de traer o reforzar un poco más el plantel. Pero fuera de ello va a estar un poco complicado, y no solo eso, sino el tema de los seleccionados que ya se comentaba, que va a ser un tema no menor, ¿no? Para los equipos que lleguen a la liguilla, muchos de ellos se van a encontrar con que sus jugadores se van a ir, y entonces ahí puede ser que se emparejen otros o que se hagan más fuertes otros. Es decir, yo creo que Toluca va a jugar por nota todavía en la liga el tiempo que puede estar el equipo completo, porque creo que el cuadro se hizo fuerte, obviamente son los campeones, pero habrá que esperar a que se llegue ya el momento de las bajas, y ahí Toluca lo va a sufrir. Y a ver cómo les va también en el aspecto mental, no solamente en el aspecto de la cancha, también en el aspecto mental, qué tan cansados. Simplemente, y de entrada, pues no va a contar ni con Gallardo, ni con Alexis, ni con Marcel, ¿no? Algunos partidos, porque prácticamente no tuvieron descanso. Acabando el torneo se van con la selección mexicana y se van a reincorporar más adelante con ya los entrenamientos y ya los juegos realmente al torneo ya iniciado. Y a ver, pues si también traen esa mentalidad de no, yo vengo calientito y vámonos tendidos sin descanso, entramos de lleno. Pero bueno, dejamos ahí el asunto de esta perspectiva que tendrá Toluca para el torneo, un torneo que sí que parece será un poco complicado, pero ojalá que también lo pueda resolver bien la directiva con buenas contrataciones y el Turco Mohamed con alguna estrategia que le permita que este plantel no se vea mermado. Siguiente tema, vámonos al siguiente tema porque ya nos extendimos una vez más. El siguiente tema es
la playera, nueva piel del equipo de Toluca. Se mantiene obviamente el patrocinador del uniforme, que es New Balance, que está siendo el que viste al cuadro de Toluca, a la institución escarlata, porque solamente es al equipo varonil, a toda la institución lo viste. Pero 2 playeras, obviamente, ¿qué les parecieron? Ya las estaremos viendo aquí, las playeras del Toluca. Obviamente el tradicional rojo y el blanco, con escudo dorado, el primer uniforme, el rojo. ¿Qué te pareció, Diego? A mí sí me gustó la combinación. Tenía miedo de que el equipo no sacara una playera o una indumentaria a la altura de lo que representan las circunstancias de salir campeón después de mucho tiempo. Evidentemente también entiendo que a la gente no le haya gustado el cambio de logo porque cree que transgrede las reglas naturales, tradicionales del equipo. Creo que por la causa y por el momento está justificado. Está justificado que jueguen con esos tonos para glorificar el campeonato reciente. Me gustan las líneas tenues que tiene a lo largo de la camiseta. El rojo escarlata, que es convencional, que es necesario, lo habían quitado en algún momento con esa combinación que parecía de Xolos de Tijuana. La otra que era más naranja. Poco a poco se ha regresado a esas bases y yo por eso le doy una calificación aprobatoria a este jersey. Fíjate que a mí me gusta, sobre todo lo limpio que se ve este uniforme, ¿no? Se ve muy limpio de marcas. El escudo, obviamente tal vez esperábamos ver de inicio ya las 11 estrellas del equipo de Toluca, ¿no? Tal vez fue lo que la gente tal vez más le brincó, Diego, ¿no? Ya esperaba ver las 10 y la 9 estrella, que por ahí se empezaba como a filtrar en algunos momentos, pero no, parece simplemente el nuevo escudo en dorado, pero no le veo el por qué se molesten. Ya existió un escudo dorado en la playera negra del torneo pasado, muy elegante, y nadie dijo absolutamente nada. Ahora, pues como bien lo mencionas, glorificar que ese equipo de Toluca es campeón, y que mejor hacerlo que con el oro, con el dorado que aparece en el escudo también, Rodrigo. Con el oro que ganó el Toluca, esa copa, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? Por qué le ponen estos destellos en dorado. Es porque es el equipo campeón, está reluciendo pues ese dorado de la copa, aunque yo no sé si sea de oro, es la copa que tiene Toluca, pero va por ahí. Me gusta la playera, sí, además tiene una especie como de cuello bastante amplio, como una especie entre playera sudadera, que los jugadores la portaban ahí como si fuera, le podían meter una camisa y sacas pues por aquí el cuellito, le podías poner una capucha en otro estilo, incluso una foto ahí que vimos a Juan Pablo Domínguez, ¿no? En las piernas del jugador de los Diablos, ¿no? Haciendo la con Paulinho, ¿no? De marioneta, de ventríloco también hay Paulinho, pero sí, el uniforme rojo me parece que es cuello redondo, el uniforme blanco, la playera blanca con cuello B, si no me equivoco, igual ahí corríjanme, sí. Pero sí, y con algunos detalles, la blanca que no acaba de encantarme, con unos detalles rojo, gris, como chispas, como destellos, no sé cómo llamarle, Diego. Sí, los destellos, sobresale el tono rojo. Es como, yo estaba tratando de pensar o de edificar cómo describir la camiseta, y es, en este mundo minimalista que queremos vivir todo con diferencias y ser muy innovadores, Toluca trata de generar un equilibrio entre resguardar las tradiciones con el jersey local y jugar un poco con esas diferencias, con esas pinceladas, esos destellos un poco más minimalistas, más extravagantes, con el jersey en el que sabe que no corre tanto riesgo porque no estás expuesto a la crítica con el de cuadro visitante o con el alternativo. Por eso creo que intentaron como con esa fórmula. A mí es de sentimientos encontrados, tirándole más a un no me gusta, pero tampoco me parece algo feo, algo mal logrado. Sí, pues hay que nos dejen igual su opinión. ¿Qué opinan de la nueva playera? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuál les gustó más? ¿La roja? ¿La blanca? ¿La de local? Obviamente la visita, que también creo que cada vez se usa menos la blanca en el Toluca, ¿no? Cada vez creo que la usan menos por los mismos equipos. Se acostumbra a que ocupan sus uniformes el número 1 y falta todavía el tercer uniforme o el alternativo, digo, si es que existe, pero igual sí. Por ahí seguramente también lo veremos. Ya hemos visto ahí
ahí tonos de Halloween, tonos morados, el negro. A ver ahora con que nos sorprenden, ¿no? La blanca, para darnos una idea, parece como helado de chicle, ¿no? De ese blanco que tiene... De beso de ángel. Del beso de ángel. Y la roja, habrá que decirlo que también la marca, pues yo no sé si entre crítica o halago, pero también como que muy los modelos de Liverpool, ¿no? Eso les iba a decir. Les iba a decir que se vea muy sobria, cada vez más limpia, y sí se ve un poco europeo, sobre todo con estas líneas ahí que decía Diego, con estas líneas en tenues que se ven en el uniforme, sí se ve cada vez más europeo. Lo único que no me gusta algo es el precio. ¿Cuánto cuesta, sí. Diego? 2,600 la versión jugador y me parece que 2,200 la versión aficionado. Qué barato, ¿no? Un auténtico ofertón, pero pues bueno, para la gente pudiente como Diego, se la puede comprar sin ningún problema, ¿no? Nosotros seguiremos usando las de 1984, que aún se mantienen por ahí. Ahí las tenemos, las de Corona Sport. Pirata soy yo. Exactamente, no es pirata, es similar, amigo, no es pirata, es similar. La clon, pero de premium, clon premium, que es así, no pasa nada. En fin, vamos al último tema ya para cerrar esto, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo vieron la intervención de Alexis, de Gallardo y de Marcel en selección mexicana? Campeón México en la Copa Oro, empezó flojito para dar mi punto de vista, empezó flojo Marcel Ruiz, no me gustó del todo, al final también terminó, creo que de menos a más Marcel Ruiz. Alexis Vega, no con el mismo nivel que le vimos con el equipo de Toluca, tiene otras funciones con la selección mexicana, pero creo que al final también Gallardo termina cumpliendo con los minutos que le da a Javier Aguirre. Yo creo que los tres firmaron ahí ya a estar presentes en la Copa del Mundo, siempre y cuando obviamente no queremos que pase nada de lesión o ninguna otra cosa, pero creo que los tres van a estar. Coincido, creo que Gallardo sigue siendo el mismo en club y en selección. Alexis intenta, porque creo que lo vi con mucha disposición, pero no termina de explotar como lo hace con Toluca. Y lo de Marcel también coincido, de menos a más, sin llegar a ser el jugador que se ha mostrado en las vitrinas del Toluca, pero que creo que alcanzó para que se gane el lugar. Diego. Los tres lo hicieron bien, los tres consolidaron un proyecto a futuro con el posible llamado al Mundial. Solo una lesión o una baja drástica de juego, alguna polémica extracancha los podría privar de esa posibilidad. Marcel, y eso era algo que comentaba en otros espacios, por primera vez en mucho tiempo no se dice que ganar la Copa Oro es un tinte superficial para seguir llenando las vitrinas y los bolsillos de la federación. Esta vez vimos a 2 jugadores que sí o sí merecen más minutos y que sí o sí pueden ser un proyecto. El primero, por la edad y el desparpajo que muestra, es Gilberto Mora, y el segundo es Marcel Ruiz, que era al principio de esta gira la última opción que tenía Javier Aguirre para jugar en el medio campo junto a Edson Álvarez y compañía. Y ahora, siendo fundamental con esa asistencia para Raúl Jiménez, creo que Marcel fue el que más destacó, el que más se llevó los reflectores. Alexis ayudó con un par de anotaciones y asistencias, y Gallardo cumplidor como siempre por esa banda, ni bien ni mal, simplemente haciendo su trabajo. Sí, y además aprovechando también los minutos que le da por la falta de juego y los entrenamientos, cada vez también baja un poco su nivel. Charlie, ¿no? Creo que Charlie no está al 100. Romo, obviamente, que también queda fuera de la convocatoria. Entonces, esos minutos que tiene por fin Marcel Ruiz los aprovecha al 100%, y sí, creo que le dan un plus en este camino, en esta carrera que están llevando los jugadores de la selección para poder tener un lugar ya en el Mundial del próximo año 2026. En el caso de Gallardo, que decía Rodrigo, creo que no cambia y es el mismo, y lo decía también Diego, porque juega en la misma posición. En el caso de Alexis, creo que está muy abierto, muy amarrado en una zona que no está tan cómodo. Cuando le dan un poco de libertad, creo que es cuando da esos destellos que le vimos con Toluca, ese mismo nivel. Y en el caso de Marcel, pues también ahí, tal vez un poco nervioso, no en una zona que se encuentre tan cómodo, pero
sí, de menos a más, Master Ruiz creo que fue una grata sorpresa al final para Javier Aguirre. ¿Algo más que comentar, señores? Porque ya nos vamos, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que decir? Yo nada más de salida, ya que lo mencionaba Diego, pues Gilberto Mora, ¿no? Tiene algo, yo me atrevo a decir, tiene algo como de Toluca, ¿no? De rojo ahí, que su papá estuvo con los Diablos Rojos, pues, y si se hacen negociaciones con los Xolos, ¿por qué no Gilberto Mora? Pues ojalá y le gane antes de que se vaya a Europa, ¿no, Diego? Porque también hay supuesto interés. Los 2 añitos que el reglamento estipula que no puedes cambiar de país hasta que cumplas la mayoría de edad, creo que le vendría bien a Toluca y a Gilberto Mora estar en este escaparate de jugar en un equipo tradicional, que Xolos no lo va a soltar, porque ya dijo el loco Abreu que son Mora y 10 más en la cancha. Ájala. Bueno, pues. Pero si llega esto. Claro. Una cosa es lo que diga el técnico y otra cosa es lo que diga la cartera. Pero en fin, pues ya nos vamos una vez más a sí, muy bueno, punto y aparte, muy bueno, atrevido. Al principio yo sí critiqué, acá en corto, criticándola un poco el nerviosismo, pero también fue de menos a más. 16 años. 16 años. Gratísima sorpresa a Gilberto Mora y sobre todo una sorpresa porque ver un jugador así en la selección, creo que no lo recuerdo, tal vez desde, no sé, Guardado y no tan chavo, ¿no? Uh-huh. No tan chavo, pero bueno, vámonos. ¿Algo más que decir, amigos? O ya nos decimos adiós simplemente. Adiós. Vámonos, ya sabes, suscríbase, comparta, comente y ahí estamos. Nos vemos en un episodio más de este podcast de Territorio Deportivo. Hasta la próxima. Territorio Deportivo.